Liber Sánchez, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por atendernos en este especial para la Global Labor University. Y bueno, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, Martín. Igualmente un gusto saludarte por este medio y pues esperamos aportar algo importante en esta conversación ahí contigo. Lo primero que te quería consultar es qué impacto considerás vos que tienen las cadenas de suministro global en la vida de los trabajadores y sobre todo las de América Latina, ¿no? Sí, mira, la relevancia que tiene las cadenas de suministro en nuestro país, aquí en México, realmente es, es muy fuerte en el sentido de que cuando las empresas no tienen una buena planeación respecto a cómo se va a hacer esa solicitud de productos y servicios y además no tiene una buena supervisión respecto al cumplimiento de la normatividad, sobre todo en materia laboral, resulta que puede llegar a impactar en la vida de los trabajadores y pues yo creo que lo llegamos a ver sobre todo en la situación, en la pandemia, en la que pues hubo ese corte del suministro, ¿no? De productos, pero además pudimos encontrarnos con aspectos de que en muchas de las empresas que se están vinculando con las, digamos, no sé, creo que le llaman holdings o empresas concentradoras, Sí. resulta que pues no tienen vigilado esta situación de cumplimiento al 100%. Resulta que se saltan toda aquella normatividad que tenga que ver con las cuestiones o aspectos sociales o los aspectos ambientales y tratan de tener todo en secrecía y de repente se olvidan de que los pactos que están realizando con esas otras empresas eh, que son útiles a la actividad principal, eh, pues no están dejando a un lado la parte humana, la parte de la cuestión de conciencia, de cómo pueden llegar a afectar las vidas humanas al momento de producir sus productos o servicios. Sí tiene un alto impacto también en el sentido de que cuando se dejan de cumplir esas normatividades, pues tenemos un desequilibrio entre los lugares o los trabajadores que no tienen la protección a sus derechos laborales. También tenemos una desventaja o una sensación de injusticia por parte de las comunidades que pues no han sido tomadas o contempladas para ver si pueden realizar las actividades empresariales en esas zonas rurales, por ejemplo, Claro. y se les afecta de manera indistinta, inclusive con la autorización del propio Estado. Y al mismo tiempo, pues se rompe con esa posibilidad de establecer si es factible generar empleos a través de la producción de esos materiales, ¿no? En ese aspecto creo que todavía falta mucha conciencia de parte de las empresas, pues sobre todo de las más grandotas, ¿no? A Mm. poder tener un buen cumplimiento de una buena verificación, auditorías, y que al final de cuentas ellos mismos saben que va a repercutir, pues yo creo que lo que más les afecta a veces es la cuestión de la imagen pública que tiene su producto o su servicio, ¿no? Pero Claro. creo que al final de cuentas deberían de estar más enfocados en que cumplan y no en ocultar para que no se vea más su imagen, ¿no? No sé si con esto respondo un poco tu Sí, pregunta. claro, claro, totalmente. Se entiende muy bien lo que estás contando, cómo en diferentes aspectos va afectando la vida cotidiana de las trabajadoras, los trabajadores, y allí en México, cómo se percibe de una forma muy clara. Y de todo esto que vos estás contando, para vos, ¿qué es lo más relevante del poder corporativo que tienen estas cadenas de suministro? Lo más relevante es que tienen el poder económico para poder hacer los cambios y no lo hacen. Eh, por ejemplo,
yo me pongo a pensar en el sector energético, ¿no? Donde incluyen, por ejemplo, la cuestión de petróleos, ¿no? Sí, Nosotros tenemos mucha influencia, sobre todo en la cuestión del metal, transformación del metal, todo lo que tenga que ver con cuestión automotriz. Y, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, simplemente cuando tú vas y cargas gasolina a tu vehículo, aquí hay sí. trabajadores en México que no tienen salario y que al momento de que uno quiere inclusive solicitar información o una inspección, resulta que no todos los trabajadores están dados de alta en la seguridad social. Algunos trabajadores al momento de la inspección son ocultados y estamos hablando de una cuestión de hidrocarburos, una cuestión que ya inclusive, por ejemplo, en nuestro país está, digamos, abierto al libre mercado porque ya hay iniciativa privada invirtiendo en en el petróleo. ¿Y cómo es posible que marcas internacionales como por ejemplo Shell de repente estén aquí vendiendo gasolina y manejen ese tipo de cuestiones laborales, ¿no? Ahora, en la cuestión, por ejemplo, ambiental, social, pues nos colocan digamos, las estaciones de gas sin saber a lo mejor si van a afectar a la comunidad, al grupo de personas, si es un lugar adecuado, ¿no? Prácticamente se colocan en donde ellos en su estudio mercadológico dice que hay más flujo de vehículos y punto, ¿no? No hacen un estudio para ver si las afectaciones de los gases que se liberan pudieran afectar esa situación, ¿no? Digo, realmente creo que la importancia de las empresas grandes en esta cadena de suministro pudiera ser tener la capacidad económica para poder decir con quién estoy contratando, hacer las auditorías de esas personas con las que estoy contratando, ¿no? Para ver si están haciendo o tienen el mismo nivel de cumplimiento que yo exijo para trabajadores que contrato de manera directa, ¿no? Mm. Qué interesante lo que estás contando, Oliver, porque evidentemente hay como muchísimas fallas allí, muchísimos daños para la vida de las personas que trabajan, tal como vos estás contando, y muy, pero muy poco control sobre el enorme poder que tienen las empresas en este caso. ¿Qué pensás que se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los trabajadores para revertir justamente los efectos negativos? Mira, recientemente ahora aquí en México tuvimos reformas laborales Sí, a partir de lo del Tratado de Libre Comercio que existe entre México, Estados Unidos y Canadá. Y efectivamente sí se le ha dado mayor visibilidad a la cuestión sindical y digamos que tiene mucho mayor veracidad. Yo no sé si tú sepas de los contratos de protección que existían en México, tendrás conocimiento de ello, pero no. ¿Querés contarme? sí un poco nada más para explicar esto. Aquí en México existe una costumbre por parte de muchos sindicatos en el cual se pactaban los contratos colectivos sin que el trabajador participara, sin que el trabajador supiera quién era el sindicato, sin que el trabajador conociera su contrato tal cual. Viene esta reforma y lo que se busca es que ahora haya participación de los trabajadores para que ellos se enteren de que se está firmando un contrato colectivo y no se va a tener por depositado ese contrato o no se tiene por depositado por parte del Estado hasta que no esté legitimado por los trabajadores. Eso es con la actual reforma, ¿no? Y entonces, ante esta reforma laboral, materia sindical, me parece que teniendo una mayor intervención de parte de los trabajadores, una mayor participación en la decisión o en la toma de decisiones de cómo se maneja la empresa, me parece que va a ser una cuestión bastante relevante porque no se llevaba anteriormente en todas las empresas. No sé si me explico tal vez la Sí, sí, relevancia que tuvo esto, ¿no? sí, Pero sí, sí. no habíamos probado una participación tan importante o tan grande de parte de los trabajadores. Sin embargo, también hay otra problemática. Eh,
como había muchísimos contratos de protección, y si buscas en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de aquí de México los datos, te vas a dar cuenta que cerca del 80% podríamos suponer que se trataban de contratos colectivos de protección. Entonces la gente no está acostumbrada a estar verdaderamente sindicalizada, no está acostumbrada a participar, a tener un movimiento como el que yo he llegado a ver, por ejemplo, en Argentina. En Argentina hay un fuerte movimiento sindical, hay una fuerte participación de la clase trabajadora, pero en México no, se había perdido esa situación. Entonces me parece que esa puede ser un instrumento más para que los trabajadores continúen afiliándose a los sindicatos o participando. Sí hay otras opciones en las que se ha tratado de fortalecer a las inspecciones de trabajo para que ahora las denuncias pues sean anónimas, ¿no? Y el trabajador pues pueda llegar a denunciar a su patrón sin que le aparezca su nombre en la inspección, ¿no? Claro, y que Eh, lo he hecho. sí, no, es que antes, ¿quién quería denunciar sabiendo que pues ibas a perder posiblemente el empleo? Claro. Resultaba complicado porque inclusive para afiliar a algún trabajador, pues también se enteraba el patrón, ¿no? Y de ahí la situación o esas malas prácticas que se estaban realizando antes de esta reforma, ¿no? Y de ahí, pues toda esta situación que te comento. Sí hay instrumentos legales en nuestro país, pero no tenemos a la cantidad de personas necesarias por parte del Estado para aplicarlas. Te voy a dar un ejemplo. En el estado de Tlaxcala es el estado de los más pequeños de nuestro país. Yo creo que en Google Maps buscas Tlaxcala y vas a encontrar que es de los, inclusive la población es muy pequeña. Para ese estado solamente tenemos 2 inspectores de trabajo. Wow, Me claro. tocó que haciendo legitimaciones ahí en ese estado, ya inclusive los patrones conocían al inspector de trabajo. Dime qué seguridad o qué sorteo va a haber cuando ya tienes años conociendo al inspector. No, no, Imposible. imposible. Entonces, eh, están los instrumentos legales, sí, pero le falta capacidad por parte del Estado para poder cubrir sus propias normas, ¿no? A veces creo que se sobrecarga esta situación de generar demasiadas leyes, pero pues una orden dada y no supervisada, pues no sirve de nada. Entonces, por eso yo mencionaba anteriormente la importancia de pues, digamos, de las empresas, de las grandes empresas que contratan o subcontratan otros aspectos de su producto, de su servicio, para poder supervisar, auditar, porque tienen evidentemente la capacidad económica de hacerlo. Por otra parte, también el trabajador creo que tiene un poder también como consumidor, porque, digamos, sí tiene una cuestión un arma de ser un arma de doble filo. Por una parte, si sabemos que a la empresa le afecta la mala imagen, pues difundir en qué está fallando esta empresa, que no se están respetando los derechos, pero también existe ese riesgo de que pues la empresa o un producto que no se consume, pues deja de existir en el mercado, ¿no? Creo que por parte del Estado debería de haber una mayor intervención, una mayor capacidad para poder hacerlo o generar una conciencia por parte del sector empresarial para empezar a verificar con quiénes están haciendo pactos. Creo que me ha tocado ver muy pocas empresas que son las que hacen por ahí auditorías externas y van y verifican con quién hacen contratos y supervisan si tienen ISOs o cumplen con normas oficiales mexicanas o cosas así, pero creo que como herramientas por lo menos considero que son muy pocas, ¿no? La verdad que todo lo que estás contando, Oliver, es muy, muy atinado en relación a lo que vemos en el curso que comienza el próximo 15 de octubre,
Así que desde ese lugar es muy interesante y te quiero agradecer muchísimo. Me parece que va a ser muy enriquecedor para todas las personas que te están viendo en toda América Latina en este video. Así que nuevamente muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que como conductor de una federación, de una confederación de trabajadores, bueno, las agendas son complicadas y sin embargo te diste unos minutos para conversar con nosotros, así que más que agradecidos estamos. Sí, con mucho gusto, Martín, y espero que sea de utilidad para todo tu auditorio o toda tu clase. Un saludo para todos.